Hola, mi nombre es Sebastián Ordóñez. Trabajo como diseñador de negocios en Accenture España y hoy vengo a hablar sobre Google Data Studio. Le agradezco a la Fundación La Rueca por invitarme hoy a conversar con ustedes. Bueno, ¿qué es Google Data Studio? ¿Para qué sirve en verdad? Empezaré contándoles que Google Data Studio ya no se llama así. Ahora se llama Google Looker Studio. Google Looker Studio es una herramienta enfocada en conectar, analizar y visualizar datos, lo cual nos permite tomar decisiones y contar historias sustentadas. La visualización de datos es muy atractiva para las empresas y para las entidades sin ánimo de lucro, ya que permite a cualquier persona ver fácilmente diferentes indicadores que miden el desempeño de las organizaciones. ¿Y a qué me refiero con visualizar datos? Bueno, con Google Looker Studio podemos construir cuadros de mando, o también llamados dashboards en inglés. Estos dashboards incluyen gráficos e informes interactivos y personalizados que muestran los principales indicadores de gestión de una entidad. ¿Por qué usarlo? En las empresas generalmente lo usan para datos de marketing. Por ejemplo, cómo se está comportando mis redes sociales o cómo se está comportando mi sitio de e-commerce en Internet. Sin embargo, su uso puede ir mucho más allá. En las fundaciones y organizaciones no gubernamentales y en otras instituciones sin ánimo de lucro, también analizamos los resultados de gestión y operación de nuestras entidades. Aunque el enfoque sea diferente que el de una empresa, igual podemos apoyarnos en la visualización de datos para tomar decisiones o hacer seguimiento a nuestros resultados. Google Looker Studio nos permite realizar un análisis permanente de diferentes áreas de nuestras entidades. Algunos ejemplos incluyen impacto, marketing, donaciones o incluso resultados financieros. Estas son solo 4 categorías, pero hay muchas otras áreas en las cuales podemos utilizar visualización de datos. Esto va a depender de nuestras organizaciones y de nuestros procesos. Entonces, vamos a explorar cada una de estas 4. Primero, por ejemplo, en impacto, podríamos tener métricas y gráficas con datos de nuestros resultados. Es decir, podemos medir nuestro impacto social, ambiental o económico, cómo se están desempeñando nuestras operaciones, cuál es la cantidad de personas que participan semanal o mensualmente en nuestros programas e iniciativas, cómo están nuestros voluntarios y este tipo de medidas sobre el impacto. Segundo, en marketing podemos analizar diferentes métricas, cómo se comportan nuestras campañas de marketing digital, cómo se comportan los usuarios de nuestro sitio web, sean donantes o beneficiarios. Tercero, muy alineado con el caso de marketing, también podemos analizar a nuestros donantes. ¿Cómo se comportan nuestras donaciones? ¿Están creciendo? ¿Cómo se comportan nuestros donantes? ¿En qué regiones tenemos más donantes? ¿Dónde somos más eficientes consiguiendo donantes? Y finalmente, cuarto, con resultados financieros. Podríamos analizar nuestras tendencias de gastos e ingresos o el estado de caja de nuestras entidades. Es importante recordar que ninguno de estos análisis suceden por sí solos en Google Data Studio, Google Looker Studio, sino que dependerá de cómo organicemos la información que tenemos. ¿Cuándo usarlo? Bueno, muchas veces todos estos análisis los podemos hacer con Excel y PowerPoint, o herramientas de más fácil acceso como hojas de cálculo y presentaciones de Google. Así que, ¿cuándo deberíamos empezar a explorar el uso de Google Looker Studio? Google Looker Studio es una buena herramienta cuando tenemos muchos datos que son difíciles de explorar. Existe un concepto en tecnología y negocios llamado Big Data. Se refiere a cuando tenemos miles, si no millones de datos que no son fáciles de analizar cuando estamos utilizando solo hojas de cálculo. Google Looker Studio está optimizado para poder leer todos estos datos y procesarlos más rápido. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sitio web, tenemos muchas interacciones de nuestros usuarios y beneficiarios. Esto sería muy difícil de analizar una a una dentro de una hoja de cálculo. Por eso es bueno utilizar Google Looker Studio en este tipo de casos. ¿Cómo utilizarlo? Bueno, esta pregunta tiene 2 respuestas, una más estratégica y una más operacional. En la estratégica les puedo comentar que antes de montar cualquier cuadro de mando o dashboard, debemos entender cuál es nuestro objetivo,
¿qué es lo que queremos analizar? Tenemos que tener una pregunta de análisis para poder saber cuál es la información que vamos a necesitar y luego cómo analizarla. Una vez entendamos cuál es ese objetivo, tenemos que ir a entender cómo vamos a recoger la información. ¿Dónde está esta información? Muchas veces nuestras entidades no están preparadas para ello. O no tenemos la información correcta, o no está siendo recogida, o no está disponible en este momento. Y no hay problema con eso. Eso también pasa en el mundo empresarial. La información está dispersa por toda la organización, no hay dueños de los datos, no hay procesos. Y está bien, porque lo que vamos a hacer es empezar a organizar esto. Una vez sepamos qué datos queremos medir, lo que tenemos es que recogerlos, recolectarlos, limpiarlos, entender qué nos están contando estos datos. Una vez tengamos los datos disponibles, lo que vamos a hacer es empezar a montar nuestros cuadros de mando para que luego podamos hacer los análisis. En estos cuadros de mando lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los tipos de gráficos que nos van a dar la mejor información. Al igual que en Excel o que en PowerPoint tenemos muchos tipos de gráficos, en Google Looker Studio vamos a tener la misma disponibilidad. Pueden ser gráficos de barras o de líneas, histogramas y demás. Lo que nos permite el cuadro de mando es agregar varias mediciones en una sola pantalla personalizada. La idea no es poner todas las métricas que hay dentro de nuestra organización. Lo importante es entender qué métricas nos sirven para tomar decisiones y poner solo estas que nos agregan valor. Una vez tengamos los cuadros de mandos, vamos a tener reuniones en las cuales analizamos la información y luego tomamos decisiones con base en esto. Después de esta visión estratégica, veamos la visión táctica. ¿Cómo se usa Google Data Studio en la vida real? Bueno, una vez tenemos la información en ciertas bases de datos, vamos a Google Looker Studio. El sitio web, lastimosamente, todavía se llama datastudio.google.com. Yo supongo que eventualmente se llamará Looker Studio, pero por el momento sigue siendo el mismo sitio web, datastudio.google.com. Aquí lo que vamos a hacer es primero conectar nuestras bases de datos que pueden estar en hojas de cálculo, en un archivo de comas o en algún servidor. Por ejemplo, muchas veces cuando utilizamos sitios web, la información está en Google Analytics, o cuando estamos en redes sociales, la información está agregada por algún proveedor de análisis de redes sociales. Entonces, estas bases de datos las conectamos con Google Data Studio y empezamos a jugar con el Google Data Studio. Acá vamos a empezar a identificar cómo es cuál es la data que tenemos, cómo está configurada y ver cuáles son los tipos de gráficos que más se adecúan a los datos que estamos teniendo. Por último, quiero hablar de cuánto cuesta Google Looker Studio. Google Looker Studio por el momento no tiene ningún costo. Desde cuando se llamaba Google Data Studio era de acceso gratuito para todas las personas que tenemos una cuenta de Google. Sin embargo, Looker, el programa más grande, sí tiene unas soluciones más premium que son más avanzadas para análisis de datos y esas tienen un costo. Sin embargo, lo que nosotros estamos hablando hoy sobre Google Looker Studio y los cuadros de mando son de acceso gratuito. Bueno, eso sería todo por hoy. Sé que es mucha información, sin embargo, es muy bueno que empecemos a aprender sobre todas estas herramientas de fácil uso y acceso. Muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima ocasión.